¿Cómo les va? Habíamos visto en la clase anterior las fuerzas que rigen el crecimiento de una población, que eran la resistencia mental y el potencial biótico. La resistencia mental es la fuerza que se opone al crecimiento, mientras que el potencial biótico es la fuerza que favorece el crecimiento poblacional. A partir de eso, habíamos clasificado la resistencia mental en extrínseca, intrínseca, bueno, todo muy lindo. Lo que vamos a ver ahora es los tipos de crecimientos poblacionales que se dan en función de cómo juega la resistencia ambiental y el potencial biótico. Bueno, existen dos tipos de crecimientos. Uno es el crecimiento en J o exponencial y el otro se llama crecimiento en S o sigmoideo. El nombre tiene que ver un poco con la gráfica, ¿sí? Pero acá hay dos cosas que tengo que acordarme. En el crecimiento en J o exponencial, la población crece muy rápidamente durante un periodo de tiempo, empujada por el potencial biótico, ya que la resistencia ambiental durante este periodo de tiempo se considera nula hasta llegar a un punto en el tiempo determinado, en un periodo de tiempo donde se hace presente la resistencia mental, logrando que la población automáticamente se desplome. ¿Mm? El clásico ejemplo que ustedes pueden ver es el ejemplo del crecimiento poblacional de bacterias. ¿Mm? O algo más común, más sencillo, el crecimiento poblacional de los mosquitos. Ustedes van a ver que durante el verano hay una gran cantidad de mosquitos, esto porque la población crece rápidamente, porque el ambiente la favorece, y cuando se producen los primeros cambios de temperatura, o sea, el paso de verano al otoño, con los primeros fríos, la densidad poblacional de mosquitos cae, o por lo menos esto en una época era así. Bueno, básicamente ese es el ejemplo. Em, Clásico ejemplo para poblaciones bacterianas, para poblaciones de mosquitos, son poblaciones de tipo estacionales. Un ejemplo que podría servir, ustedes que van a ver microbiología, por ejemplo, bacterias eh, que producen infecciones en el cuerpo, crecen muy rápidamente y frente a la acción del antibiótico, que sería el factor de resistencia mental, esto provoca rápidamente el desplome de la población de bacterias. Con respecto al crecimiento sigmoideo, la diferencia es significativa porque en el crecimiento en J, la resistencia mental provoca el desplome, mientras que en el crecimiento sigmoideo la resistencia mental actúa como un mecanismo regulador. ¿Qué hace? Mantiene a la población estable, ¿eh? Nunca provoca el desplome, jamás. Mantiene a la población estable. Y este es el ejemplo que tengo que acordarme porque es el de nuestra especie. Nuestra especie, el sapiens, crece a través de un modelo sigmoide. ¿Mm? Vamos a ver cómo va variando, pero es sigmoide el crecimiento que utiliza nuestra especie. Vuelvo a repetir, el hombre utiliza como crecimiento el sigmoide, en donde la resistencia mental actúa como un mecanismo regulador. Lo que provoca la resistencia mental es retroalimentación negativa. El crecimiento exponencial, lo que provoca la resistencia mental sería un mecanismo de retroalimentación positiva, provoca el desplome. Entiendan que el desplome no es que la población desaparece, se extingue, en realidad queda un reservorio hasta que las condiciones mentales vuelvan a ser favorables y reaparezca. Por eso es importante en la terapéutica, por ejemplo, de antibióticos, matar hasta la última bacteria, porque si queda una bacteria encima que se reproducen asexualmente, o sea, una mala indicación del tratamiento con antibióticos implicaría que pueda haber una reinfección, por ejemplo, para que se tenga idea. Acá, retomando un poquito lo que charlamos recién, los dos gráficos, el gráfico en J y el gráfico en S. Fíjense que en J aparece una línea continua donde arranca N0, número inicial de individuo, crece rápidamente en el tiempo, llega a un punto máximo de crecimiento, a partir de ahí aparece la resistencia mental, esto provoca el desplome. La línea de punto hacia abajo marca el desplome, que no quiere decir que se extinga, ¿eh? En el crecimiento sigmoide, ustedes van a ver, después inclusive van a ver que tiene cuatro fases. La primera parte del crecimiento sigmoide es muy parecido al crecimiento en J, con la diferencia que en vez de desplomarse,
entra en una especie de meseta o estancamiento que se llama fase de estabilización. Esas son las grandes diferencias. Eh, Aparte, son más lentos los crecimientos sigmoides en el tiempo, porque hay que adaptarse y toda esa historia. Respecto al crecimiento en J, hay que recalcar la ecuación, inevitablemente, hay que verla. Yo te la leo y vos repetirla como un loro. N sub t es igual a N sub 0 por E elevado a la R por T. Bien. Primer dato, ¿por qué se llama exponencial? Porque la ecuación es exponencial. ¿Por qué es exponencial? Porque el tiempo, representada por la letra t, es la causa o la variable independiente que se ubica en el exponente. Si alguna vez alguien te quiere preguntar por qué es exponencial, es muy sencillo. La respuesta es muy técnica. Señora, esta es una ecuación exponencial porque la variable independiente, o sea, la causa, es el tiempo, y el tiempo está ubicada matemáticamente en el exponente. ¿De acuerdo? Bien. Como verán, la simbología marca dos parámetros biológicos, n sub 0 y r. El n sub 0 simboliza el número inicial de individuos. ¿Eh? Si vos te compras una yunta de conejo para criar conejo, el número inicial de individuos sería 2. En la población humana, fumándonos un habano, pensaríamos que el N sub 0 podría haber sido, no, esto no lo digan, esto para entenderlo, Adán y Eva. Inventemos Adán y Eva, el número inicial de individuos que da comienzo al crecimiento exponencial. Como sabemos, nuestra especie no crece a través de este modelo exponencial, pero para entender el significado de los símbolos más o menos sirve igual. Si te pinchaste un dedo, y con una aguja y la aguja está infectada, las dos bacterias, tres bacterias, ocho bacterias que ingresaron a través de la herida constituyen el número inicial de individuos. De acá a 24 horas vas a tener una infección bacteriana. ¿Por qué? Porque el crecimiento poblacional se da en función del tiempo. Claro, con algunas características. Estas bacterias crecerán hasta alcanzar un NT, N sub T. N sub T representa el número total de individuos, o sea, el total de individuos que alcanza la población en un tiempo dado. N sub 0 constituye el número inicial de individuos, que es el primer parámetro biológico, y lo podríamos definir como el número de individuos que da origen a la población o que da o que funda la población. El otro parámetro biológico es el R. R representa matemáticamente el índice de crecimiento específico que vamos a charlar dentro de un ratito. ¿Mm? E, la letra E, constituye matemáticamente la base de los logaritmos neperianos o logaritmo natural. Vale 2,718. Y bueno, quédate con eso porque no te va a preguntar nada a nadie. E es un número puro, igual que pi, vale 2,718, no tiene unidad, y tiene que ver con la parte matemática de la ecuación. Básicamente tenés que recordar eso. N sub t representa el número total de individuos o el crecimiento poblacional. Las especies crecen en función del tiempo. El tiempo está como variable independiente, N sub t variable dependiente. ¿Estamos de acuerdo? A lo más complicado del tema, el índice de crecimiento específico. Habíamos dicho que R en la ecuación representaba el parámetro biológico, un parámetro biológico. Bueno, aparecen las dos fórmulas que por ahí deberías saber. R es igual a la variación del número, hay delta es variación o diferencia. Diferencia del número de individuos sobre el número de individuos por la variación de tiempo. A ver, imaginen ustedes que al inicio de los tiempos, Adán y Eva eran el número inicial, n. Pasado el tiempo, la población alcanza X cantidad de millones. Entonces, delta n sería la variación entre el número inicial y el número total al final del tiempo. Delta t es diferencia de tiempo. Eso te permite medir el índice de crecimiento específico, que en realidad sirve para averiguar o determinar la velocidad de crecimiento. Velocidad de crecimiento. ¿Mm?
La otra ecuación, la que ven abajo, es logaritmo natural del número total de individuos menos el logaritmo natural del número inicial de individuos dividido el tiempo transcurrido. Esta ecuación, la segunda ecuación, es un despeje matemático de la rectificación semilogarítmica a la cual se castiga la función exponencial. Yo sinceramente lo doy porque forma parte de la ecuación. Acordate de la segunda ecuación, cómo se calcula el R. R se calcula a partir de un despeje matemático haciendo el logaritmo natural de nt menos logaritmo natural de n sub 0 sobre tiempo. Bien, lo que sí tenés que acordarte es en qué se mide el R. El R se mide en individuo sobre individuo por tiempo. A ver, bacterias sobre bacterias por hora. ¿Mm? La lectura sería cuántas bacterias nuevas aparecen en función de cada bacteria en un tiempo determinado, en una hora determinada. ¿Sí? El índice de crecimiento permite medir la velocidad de crecimiento poblacional. Su valor puede oscilar entre 0 y 1, dependiendo de la resistencia mental. Guarda con esto. 0 y 1 dependiendo de la resistencia mental. Cuanto mayor sea la resistencia, menor será su valor, por ende más lento el crecimiento. A ver, si la resistencia mental es baja, su valor podrá ser cercano a 1. Inventemos un valor 0,8. Es un valor alto de índice. 0,8 implica un 80% de su capacidad reproductiva. Cada 100 bacterias nacen 80 nuevas. O sea que al cabo de una hora vos podrías tener 180. A la siguiente hora, el 80% de 180 y así sucesivamente. Eso sería el crecimiento exponencial. Lo que pasa que esto no es matemática, porque la resistencia mental es oscilante. Entonces llega un momento, muy probablemente, que vos tengas un índice cercano a 1 y en algún momento ese índice pueda disminuir. ¿Tá? Ahora, recuerden esto, si la resistencia mental es nula, o sea que todos los factores favorecen el crecimiento poblacional, la población va a lograr expresar su máxima capacidad reproductiva. Máxima capacidad reproductiva. Por lo tanto, va a lograr expresar su potencial biótico. ¿Se acuerdan del potencial biótico? Por definición, es la cifra que expresa la máxima capacidad reproductiva de una especie en condiciones ambientales restrictas. A ver, si la población de bacterias alcanzase una máxima capacidad reproductiva, vamos a imaginar que la población de bacterias se triplica. O sea que el R sería un valor inclusive mayor a 1. El R valdría 3. Por lo tanto, si antes valía 0,8 y a la hora había 180, si el R vale 3 porque la resistencia mental es nula, a la primera hora tengo 300 bacterias y a la segunda hora 900 y así sucesivamente. ¿Se entiende esto? El R en su máxima el R mide el índice de crecimiento, pero cuando las condiciones ambientales son irrestrictas, cosa que ocurre muy rara vez, o por periodos muy cortos de tiempo, ese R representaría el potencial biótico, cuyo valor podría ser igual o mayor a 1. Igual o mayor a 1. Este índice, este potencial biótico, si se expresa por periodos muy cortos de tiempo bajo condiciones ambientales irrestrictas. Recuerden que las condiciones ambientales tienen que ser todas. Vos podés estar en el balneario con sol, qué sé yo, pero no tenés plata para la cerveza. Por lo tanto, las condiciones ambientales no son todas favorables. Sería algo así. ¿Queda claro? Buenísimo. Con respecto al crecimiento sigmoideo, que es el crecimiento que sigue nuestra especie, van a ver que el modelo sigmoideo tiene 4 fases. Fase 1, 2, 3 y 4. Las más importantes, obviamente, si tengo que recordar, son la fase 2 y la 4. En la fase 1 se llama aceleración positiva. ¿Por qué? Porque acá, imagínense, Adán y Eva encuentran el paraíso terrenal y tienen que adaptarse al paraíso. Por lo tanto, si bien crecen, lo hacen con velocidad creciente, todavía están adaptándose. Fase 1. Acá hay cierto grado de resistencia mental, pero no es tan intenso.
Una vez adaptada la población al ambiente nuevo, claro, si el ambiente está, si ellos están adaptados al ambiente y no hay ningún factor que se oponga al crecimiento, ¿qué hace la población? Logra expresar su potencial biótico. Por lo tanto, entra en una fase de aceleración muy rápida, ¿eh? Crece muy rápidamente, constituye la fase 2, fase exponencial o logarítmica. En la fase 2, llamada exponencial o logarítmica, se expresa el potencial biótico, se expresa el potencial biótico de la especie, ya que la resistencia mental es nula, recuérdenlo. ¿Eh? Pero claro, se acelera, en, eh, entra en un vértigo terrible y rápidamente vuelve a aparecer la resistencia mental, que en la fase 2 no estaba. Crecen tan rápido que empiezan a aparecer factores de resistencia mental, por lo tanto, se desacelera el crecimiento. No es que dejen de crecer, se desacelera, pero un periodo muy cortito de tiempo. A este periodo lo llaman fase de aceleración negativa. Automáticamente esto hace que entre en fase 4 o fase de estabilización o meseta. Es en esta fase donde la resistencia mental, en vez de provocar el desplome, lo que hace es estabilizar a la población. Fíjense que hay una oscilación. Bien, recuerden algo. En qué coinciden el crecimiento sigmoide y el exponencial? El crecimiento sigmoide coincide en fase 1 y 2 con el exponencial. ¿Qué tiene diferente? Y la fase 3 y la 4. ¿Por qué? Porque en el exponencial, al final de la fase 2, se provoca el desplome. Mientras que en el sigmoide, en vez de entrar en el desplome, se desacelera para entrar rápidamente a fase 4. Fase de estabilización o meseta. ¿Qué tal? Bueno, ¿cómo se relaciona la fase 4 con el modelo en 8? Ustedes ya habían visto sistemas cibernéticos y modelos. Los modelos en 8 representan los sistemas de retroalimentación, los sistemas cibernéticos, aquellos en donde las salidas regulan las entradas. Eh, Estos modelos en 8 que representan el comportamiento del sistema cibernético aplicado al crecimiento poblacional se llaman demóstatos. Así como está el termóstato, está el demóstato. Bien. En el gráfico, ustedes en el dibujo van a ver arriba un gráfico de ese sigmoide donde está la fase 4, yo la repinté un poquito en naranja, flujo, y le puse liñita de punta. Ahí muestramos las oscilaciones. Tomo eso, lo amplío abajo, amplío la fase 4 y van a ver un punto central que se llama P barra P, eso representa el punto de partida. Guarda con la pregunta, el punto de partida es un valor dinámico. Dinámico dentro de los límites de la placa homeostática y a su vez dinámico en el tiempo, porque puede variar. Primer dato. Segundo dato. El punto de partida representa la capacidad de porte, capacidad portadora del ambiente. El punto de partida sería algo así como la densidad promedio. Che, ¿cuántos habitantes tenemos que tener en este territorio para que la población sea feliz? Ese es el punto de partida. Bien. Instalamos a esa población en el punto de partida y dejamos que las condiciones ambientales favorezcan el crecimiento. Por lo tanto, ahora esta población llega hasta la casilla número 1. La casilla número 1 marca la sobrepoblación, va a representar el límite superior de la placa. Ahí hay sobrepoblación. Ya cuando hay sobrepoblación la cosa se te complica, porque antes tenía todos los factores a favor del crecimiento y ahora la misma densidad poblacional activa a la resistencia ambiental. Entonces hay un aumento de la resistencia ambiental, lo que provoca una retroalimentación negativa. ¿Por qué? Porque tiene que tomar el defecto en aumento y volverlo a llevar al punto de partida. Eso es retroalimentación negativa. Cuando los mecanismos tienden a restaurar el equilibrio. ¿Qué pasa en sentido contrario? Estoy en un punto de partida y la población en vez de crecer, no tiene ganas de crecer, no sabe por qué, y decrece. Entonces, si yo lo llevo a poblaciones humanas, hablaríamos del viejo mundo. En Europa, las poblaciones humanas, la población humana tiene un bajo crecimiento. Son poblaciones de adultos mayores, por lo tanto, no hay sobrepoblación, hay subpoblación. Entonces, al haber subpoblación, la resistencia mental disminuye, lo que permitiría
lo que permitiría es volver a incrementar la población hasta volver a restablecer el punto de partida. Tómenlo con pinza. Este es el modelo en 8. Lo que marca en rojo, una flecha que supera el límite de la placa hacia arriba, representa el potencial biótico. Recuerden, la resistencia ambiental genera retroalimentación negativa porque mantiene la población estable dentro de los límites de la placa, mientras que el potencial biótico generaría retroalimentación positiva, sacaría a nuestra especie fuera de la placa. ¿Cómo le ocurre esto? ¿Ocurrió alguna vez en nuestra especie? Sí. Guarda con la pregunta. Nuestra especie desde el momento que aparece Adán y Eva ha crecido, ha entrado en fase 4, se ha mantenido estable en fase 4, pero luego ha desplazado el punto de partida a valores más arriba. Esto coincide con las revoluciones energéticas. Con cada revolución energética, el punto de partida se ha desplazado a valores mayores. O sea, que las revoluciones energéticas han hecho que nuestra especie entre en retroalimentación positiva hasta alcanzar un nuevo punto de la placa mental, o sea, hasta alcanzar nuevamente un equilibrio y mantenerse en la placa. Por eso se supone que cada revolución energética y cultural ha desplazado el punto de partida a valores mayores. Esto tómenlo desde el punto de vista biológico, después podemos agregarle lo cultural, lo social y todo lo que quieran. Bueno, acá tomé el modelo en 8, lo amplié un poquito y le agregué algunas cosas que para mi gusto son importantes. Punto de partida, nuevamente el centro del 8, representa la capacidad portadora del ambiente, la densidad poblacional óptima, la que vos querés tener en la población. Esta población tiende a reproducirse hasta alcanzar la sobrepoblación. Cuando hay sobrepoblación, se alcanza el límite superior de la placa. Este punto activa la resistencia mental, porque ahora hay falta de alimento, falta de espacio, qué sé yo, todo lo que quieran. Este aumento de la resistencia mental como mecanismo regulador va a desencadenar lo que se conoce como el SGA, el Síndrome General de Adaptación. Fíjense dónde lo marco, porque te podrían pedir. ¿Qué carajo es el Síndrome General de Adaptación? Se lo define como, escuchen bien, conjunto de síntomas y signos, con el cual responde un individuo frente a situaciones de tensión, ¿eh? o de estrés. La resistencia mental genera tensión y por ende genera estrés. ¿Y esto qué tiene que ver? Bueno, escuchen esto. El síndrome general adaptativo forma parte de la resistencia mental, forma parte de la respuesta de los individuos frente a la resistencia mental. Por lo tanto, está desencadenado por un mecanismo regulador. ¿Cuál es el objetivo? Que la densidad poblacional disminuya. O sea, yo tengo sobrepoblación, tiene que haber disminución de la densidad. Bien. ¿Cómo se logra esto? Por una disminución de la tasa bruta de natalidad. Está así explicado. TBN, tasa bruta de natalidad. Hay menor natalidad. Por lo tanto, uno podría pensar, hay menor fertilidad. Sí, el síndrome general adaptativo reduce la fertilidad, altera los ciclos menstruales. Hay un aumento en la tasa bruta de mortalidad. Aumenta la tasa bruta de mortalidad. Se mueren más de los que nacen. ¿Por qué se puede producir esto? Porque el síndrome general de adaptación genera inmunodepresión, retraso de cicatrización. ¿eh? Entonces, los individuos están más expuestos a las enfermedades y responden peor. Entonces vos decís, che, qué macana, ¿no? Es malo el síndrome general adaptativo. Sí, si lo mirás individualmente, vos decís, un soldado que muere en la guerra, pobre, murió en la guerra es mala. Es cierto. Pero si vos lo mirás globalmente, el síndrome general adaptativo es perjudicial para el individuo, pero es beneficioso para la población. ¿Por qué? Porque mantiene la población regulada dentro de los límites de la placa. ¿eh? En nuestra especie hay un aumento de la tasa bruta de mortalidad, se mueren más de los que nacen,
hay una disminución de la tasa bruta de natalidad y hay una tasa de cambio poblacional negativa. ¿Eh? O sea, hay una desaceleración del crecimiento, lo que permite que la población descienda en su densidad hasta alcanzar nuevamente el punto de partida. ¿De acuerdo? Gracias a la resistencia ambiental que actúa como mecanismo regulador, provocando retroalimentación negativa. Vamos del otro lado, del otro lado. Tengo un punto de partida y no saber por qué se le ocurre a la población no reproducirse. Hay subpoblación. Esto hasta llegar a un límite, el límite de la placa. ¿Por qué? Porque ahora, al haber menos individuos, hay más disponibilidad de alimentos, más espacio. Todo favorece. La resistencia ambiental ahora desacelera su fuerza, permitiendo el crecimiento. ¿Por qué aumenta el crecimiento? Porque aumenta la tasa de natalidad, la tasa bruta de mortalidad disminuye y la tasa de cambio poblacional se hace positiva, permitiendo que haya un aumento en la densidad poblacional hasta alcanzar nuevamente el punto de partida. Por lo tanto, la población se mantiene estable dentro de los límites de la placa homeostática gracias a la resistencia ambiental. ¿Qué pasaría si la resistencia ambiental no actuara como mecanismo regulador, ya sea en un punto o en el otro? Si aumenta la población y la resistencia ambiental no aumenta, la población entraría en retroalimentación positiva, o sea, pasaría el límite superior de la placa. ¿Cuándo ocurre esto? Cuando la resistencia ambiental es nula. No hay resistencia ambiental, sobrepoblación, supero el límite superior de la placa, potencial biótico. Esto se produce solo, en presencia de los cambios que generan las revoluciones energéticas. Ahora, si la población deja de crecer y hay subpoblación y la resistencia ambiental no disminuye, la población también entra en retroalimentación positiva, pero en vez de crecer, cae. ¿Tá? Esto en la especie humana todavía no se ha visto. Todavía. No quiere decir que no pueda pasar. La moraleja sería, la variable regulada es el crecimiento poblacional. La población se mantiene regulada dentro de los límites de la placa homeostática. ¿Mm? Acuérdense que la homeostasis es un equilibrio dinámico. La variable que regula a este crecimiento o esta homeostasis es la resistencia mental, la cual desencadena para regular el crecimiento un síndrome general adaptativo, que es perjudicial para el individuo y beneficioso para la población.